hand in hand, through light or rain. It's your constant love that gives me strength. Under the starlight we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side, there's no place that we can't go. When the wind moves along your face, it captures everything I long to say. So don't look back, love, and don't you wait. Just say you'll run with me, come what may. Under the starlight we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side, there's no place that we can't go. Gracias por estar en Madrigal. Estáis en vuestra casa, estáis en vuestro municipio. Vamos a proceder a la lectura del tercer punto del orden de este pleno extraordinario, y era la ratificación del acuerdo de hermanamiento entre el municipio de Benimodo y Madrigal de las Altas Torres. El municipio de Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila, y el municipio de Benimodo, provincia de Valencia, de ahora en adelante denominadas las partes, considerando el mutuo interés en profundizar los lazos de amistad y cultura que unen ambas partes, reconociendo que la cooperación entre las comunidades, entre los municipios, es uno de los factores que incide favorablemente en la solución de problemas que afectan a las mismas, manifestando su decisión de fortalecer sus relaciones de colaboración a través de un marco jurídico adecuado, convencidas de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del marco de cooperación bilateral, así como la necesidad de ejecutar proyectos y acciones que tengan efectiva incidencia en el avance económico, social y cultural de ambas partes. Han acordado ambos municipios el siguiente acuerdo. Artículo 1. Objetivo. El presente acuerdo tiene como objeto ratificar el hermanamiento entre el municipio de Madrigal, provincia de Ávila, y el municipio de Benimodo, provincia de Valencia, a cuyo efecto llevarán a cabo acciones de cooperación en los ámbitos cultural, educativo, deportivo, asistencial, de investigación, medio ambiente, recursos naturales. Las partes, en el artículo 2, acuerdan que las acciones de cooperación a que se refiere el presente acuerdo se llevarán a cabo a través de modalidades siguientes: comercio, inversiones, negocios, promoción de encuentros empresariales, gubernamentales, para incentivar el intercambio económico y desarrollo de negocios; cultura, promoción y difusión de expresiones culturales y tradiciones regionales; turismo, cultura, gastronomía, desarrollo municipal, deporte, educación general y especial, medio ambiente, recursos naturales, salud pública, intercambio estudiantil, campamentos, intercambio musical, folclore, tradiciones y cualquier otro área de cooperación que las partes convengan. En el artículo 3, las modalidades de cooperación, las partes acuerdan que las acciones de cooperación a que se refiere el presente acuerdo se llevarán a cabo a través de las modalidades siguientes: promoción y difusión, intercambio de misiones empresariales, intercambio de información, documentación y materiales, organización de ferias, seminarios y congresos, estudios de investigaciones conjuntas, intercambios técnicos, especialistas y profesionales, formación y capacitación de recursos humanos, intercambio cultural, conciertos, actividades deportivas y artísticas, organización de seminarios, talleres, simposios y conferencias y cualquier otra modalidad que las partes convengan. En el artículo 4, como competencias, las partes se comprometen a llevar a cabo las modalidades de cooperación a que se refiere el artículo 3 del presente acuerdo, con absoluto respeto a sus respectivas competencias normativas y directivas político-económicas de sus respectivos gobiernos. En el artículo 5,
programas operativos anuales, la consecución de objetivos del presente acuerdo, las partes convienen formular previa consulta programas operativos anuales, los que, una vez formalizados, formarán parte integrante del presente acuerdo. Los programas se integrarán en proyectos o actividades específicos, debiendo precisar para cada uno de los aspectos siguientes: los objetivos y actividades, el calendario de trabajo, responsabilidad de las partes, asignación de recursos humanos, materiales, financieros, mecanismos de evaluación y cualquier otra información que se considere necesaria. La instrumentación de este acuerdo no estará condicionada a que las partes firmantes establezcan proyectos en todas las modalidades de cooperación, ni estarán obligados a colaborar en aquellas actividades respecto de las cuales exista prohibición de una interna o bien derivada de una ley, normativa o institución. Las partes se reunirán de manera anual a fin de evaluar los aspectos derivados de la aplicación del presente acuerdo y promover nuevas directrices para el desarrollo de proyectos de interés mutuo. Las partes elaborarán informes sobre el desarrollo y logros alcanzados con base en el presente acuerdo y los comunicarán a sus respectivas comunidades autónomas. En el artículo 6, las propuestas adicionales de colaboración, la formulación del programa operativo anual a que se refiere el artículo 5 del presente acuerdo, cada parte podrá formular propuestas o proyectos adicionales de colaboración que ambas partes podrán considerar y aprobar. En el artículo 7, mecanismos de cooperación y coordinación, orientar, organizar, formular recomendaciones pertinentes para la ejecución de actividades del presente acuerdo. Recibir, revisar y aprobar en su caso los informes sobre avances de las áreas de cooperación derivadas del presente acuerdo y cualquier otra función que las partes convengan. En el artículo 8, financiamiento. Las partes financiarán actividades de cooperación a que se refiere el presente acuerdo con los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, de conformidad con la disponibilidad de los mismos y lo dispuesto por la legislación nacional. Cada parte sufragará gastos relacionados con su participación, excepto en el caso de que puedan utilizarse mecanismos de financiamiento alternos para actividades específicas según se considere apropiado. En el artículo 9, información, material y equipo protegido. Las partes acuerdan que la información, material y equipo protegido y clasificación por razones de seguridad nacional o de relaciones exteriores de cualquiera de las partes de conformidad. A María del Carmen Benaclosa, bienvenida María Carmen, y tenemos a nuestro teniente alcalde, a Germán Negrete, que firmarán como testigos de honor en este acuerdo. Y bueno, yo que sí quería decir que pues este acuerdo, este primer hermanamiento, empezó con la banda municipal, o sea que empieza con la banda municipal hace 24 años y estáis aquí todos vosotros para volver a ratificar que con la música pues se han abierto las puertas. Así que quería decir una frase de Albert Einstein que decía que en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Entonces, bueno, nos habéis traído una gran producción musical nuevamente después de tantos años. Esto se celebró, este hermanamiento, gracias a vuestra banda en aquel momento. Y decir también que nos atrevemos a corregir a la frase de Aristóteles que proclamaba: la buena política es el arte de lo imposible. Sí, vamos a levantar la sesión, pero antes sí le vamos a conceder unas palabras a Francisco. Buen día a todos. Buenos días. La verdad es que sí, Florentino y Manolo nos han sabido todo el protocolo que lleva ahora el ratificar el hermanamiento. La verdad es que ha comenzado el otro día, ya empezó Ana comentando que estamos aquí, y es bueno recordarlo. Estamos aquí porque dos alcaldes hace un montón de años decidieron que nos hermanásemos. Y hay que rendir homenaje a esos dos alcaldes, por el Florentino y por el Manolo Bertín. Ya no están entre nosotros, pero seguro que donde estén estarán muy satisfechos de que aquello que ellos vieron, que continúe ahora. Y nada más, empezamos otra vez este hermanamiento, igual que terminó, pues igual que empezó en aquella época, con la banda de música. La mejor asociación que tenemos en el mundo, centenaria, una banda de música centenaria, con un montón de premios. Mañana os oiréis y veréis. Hemos traído lo mejor que tenemos en Benimodo. Y nada más, espero que os guste. Espero que os guste y os esperamos en Benimodo por alguna asociación que quiera venir a conocernos. Nada, muchas gracias.
yo creo que el testigo ya está pasado. Ahora Paco, ahora nos corresponde a nosotros hacernos cargo de todo este lío. Queremos también que te lleves el escudo para vuestro ayuntamiento y efectivamente vamos a enseñaros, porque todo el ayuntamiento de Benimodo nos... Solid oak. Let me lie with you inside your love. That we began till your rewoke, then your unlock is broke. Braver than most, just so you know. La da 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 da, la da da da, la da da da, la da da da. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming, such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. While I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher likes the cold. He knows I'm gonna stay.
If I didn't tell her I could leave today. California dreaming, such a winter's day. La da 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 da, la da da, la da da da, la da da da. California dreaming. California
vuestro alcalde de Benimodo. Bueno, yo la verdad es que muy agradecido de que vengáis, de que además seáis un grupo de músicos tan joven. Yo también soy músico, toco flauta travesera, estuve en el conservatorio. O sea, ¿quiénes sois las flautas aquí en la orquesta? Supongo que... ¿Y algún flautín? No tenéis ningún flautín. Vale. Bueno, pues los pícolos y la flauta, pues yo estuve ahí también con ella muchos años. Os explico un poco lo que veis aquí a vuestro alrededor. Este es el Palacio de Diputación, es el palacio de la familia de los Mújica. Los Mújica es una familia que estuvo aquí, llegó en la Edad Moderna, a principios del siglo XVI, como todos los palacios que veis alrededor. Es una familia que estuvo en las guerras de los bandos, las guerras entre los oñacinos y los beamonteses y la corona de Castilla, ¿vale? En la guerra de las banderías de Vizcaya. Aquí, que ahora mismo es el Palacio de Hacienda, también muy modificado porque tiene una modificación del siglo XX, del siglo XIX, era el Palacio de la familia del Peso. La familia del Peso Catalina del Peso es la primera esposa del padre de Santa Teresa de Jesús. El padre de Santa Teresa de Jesús casa 2 veces, una con la familia de Ahumada, con los Blasque de Ahumada. Sí, son todas esas. En la ciudad de Ávila pues hay infinidad de palacios como este, con claustros muchísimo más grandes que este. Es una familia no de las más poderosas, sí que es de linaje, pero no es de las más poderosas. En los patios el elemento importante que falta es aquí el pozo. ¿Por qué el pozo? Daros cuenta que somos una ciudad tradicionalmente militar. O sea, hemos sido una ciudad militar hasta el siglo pasado. Pasad, venga, al fondo no os dé miedo que no. La del Pardo, aquí la que tenemos aquí del Rastro, y la del Carmen. Allá al fondo, ese tejado que veis allí, es la Universidad Católica, aquel edificio grande que veis al fondo. La espadaña.
Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone.
and I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home, I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all, I spend her love until she's broke inside. The story of my life, written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is unchained still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home, I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all, I spend her love until she's broke inside. The story of my life, and I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so
Anem a llamar a fingers in the door, both kitchen knives and skewers. Dressed me up in women's clothes, messed around with gender roles, dye my eyes and call me pretty.